Zara Red Temptation para nada es una fragancia de compras ciegas. Tienes primero que, y te hago hincapié en esto, probarlo antes de adquirirlo. ¿Por qué? Sencillamente, el público está bastante dividido en lo que verdaderamente funciona como debe y la otra contraparte en lo que no funciona para nada y la inversión no vale la pena, pese a que es una fragancia no muy cara. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tener la reseña de otro perfume Zara. En este caso será el Red Temptation, el que por mucho es considerado como uno de sus mejores perfumes, pero que realmente aquí yo te voy a hablar sinceramente si vale la pena o no, en una sección donde te pondré todas las experiencias que he tenido con este perfume y mis recomendaciones bastante honestas, porque al fin y al cabo este es un perfume que, aunque sea el Zara Red Temptation, tenemos que hacer hincapié a que la fragancia está inspirada en el Baccarat, por lo que al final y al cabo no estarás buscando el Zara Red Temptation, sino la inspiración de esta majestuosidad de fragancia, por lo que te sugiero que te quedes en este video para que te determines si vale la pena o no. Pues ahí está, esta es una fragancia unisex que realmente como fragancia es encantadora. Todos aquellos que han tenido alguna experiencia con un dupe del Baccarat sabrá que la fragancia es exquisita, pero ahora bien, ¿qué también lo hizo Zara en esta ocasión? Pues todo eso lo veremos. Entonces vamos a ver su atomización, ahí vean, es muy buena. Vamos a aplicárnosla como siempre. Esta es la versión de 30 mililitros. Entonces, ¿qué es lo primero que tú vas a sentir cuando te atomices este perfume? Bueno, pues serán esas notas de naranja amarga, azafrán y cilantro, que lo que da básicamente es una salida un poco especiada, fresca y cítrica. Luego entonces en las notas medias presentamos un corazón más cremoso y dulce con el praliné, que es una masa que se obtiene al machacar frutos secos con azúcar, y el jazmín dándole este encanto cremoso, dulce, floral blanco. Y finalmente entonces la fragancia se seca con unos toques de ámbar, musgo y almizcle, dándole un toque un poquito animalístico. Realmente este perfume logra bastante dar la alusión de exclusividad, de alegría. De hecho, el perfumista que creó el Baccarat, en cual este está inspirado, es considerado como el perfumista de la alegría. Y vaya que sí. ¿Por qué lo digo? Hay personas que han experimentado con esta fragancia unas sensaciones encantadoramente alegres. Es como un afrodisíaco. Este es un perfume que de verdad deja a cualquiera con la imagen tuya en su cabeza. O sea, como fragancia a cualquiera se la recomendaría. Ahora bien, como perfume sigo recomendándolo. Bueno, pues más adelante estaremos hablando de estos temas, pero ahora te quiero hablar de su versatilidad. Este es un perfume que es ideal para ser utilizado todo el año, aunque en momentos demasiado calurosos es mejor tener mucha cuenta al colocarse este perfume, porque pudiera llegar a ser molesto, llegarse a sentir demasiado metálico. Es ideal para hombres y mujeres que quieren demostrar ese glamour, ese toque bastante atrayente, sofisticado, alegre. Esta es una fragancia muy, ¿cómo te digo?, sensual. Realmente como tal deja, hay muy poca cosa que deje desear este perfume, que deje con ese mal sabor de boca. No, este es un perfumazo, de verdad que sí, pero que realmente, por ser demasiado bueno en cuanto a la fragancia me refiero, pudiera llegar a ser considerado como un punto negativo. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, aquí tienes el Zara Red Temptation, pero como este perfume hay muchos, ya que uno de los perfumes que más ha servido de fuente de inspiración es este que está aquí, que es el original, por lo que al final y al cabo
estarás buscando directamente la fragancia como tal y no directamente el perfume, por lo que en este caso yo te voy a hablar rapidito de cuál ha sido mi experiencia con el Zara Rep Temptation. Ya he probado otras fragancias inspirado en el mismo perfume y bueno, realmente este no lo recomendaría, la verdad. La experiencia que he tenido con la fragancia de verdad es muy buena porque sigue siendo un perfume inspirado en una fragancia nicho, una de las icónicas fragancias nicho, pero como tal Zara en este caso no me ha dado lo que ando buscando. Puede ser simplemente que con mi piel el perfume no se mezcle bien, pero en la duración, proyección y estela es malísimo. Este es un perfume que a duras penas pudiera llegar a las 3 horas y media tal vez. Incluso aunque lo reaplique después de la hora y media, este es un perfume que difícilmente pase de las 5 horas. Por lo que en cuanto a su rendimiento deja muchísimo que desear. No lo recomiendo para nada, ya que fragancias similares y con un precio similar son mucho mejores. Así que en este caso Zara de verdad me ha decepcionado grandemente, pero me gustaría que tú dejaras en los comentarios si también has tenido el mismo problema que yo, o como ya he visto en algunos foros, este perfume le ha servido a muchos de maravilla. Yo soy lamentablemente de aquellos que cayó en la categoría de los que a los que no le prueba. Si a ti te prueba, pues déjamelo en los comentarios para ver qué tal realmente. Pero aparte de esa duración, la estela y la estela prácticamente inexistente, al ras de piel después de las 2 horas básicamente poco se siente. Es decir que en esto es paupérrimo en cuanto a su desempeño. Y no tan solo eso, hay fragancias que son bastante ligeras, muy bajas en su rendimiento, como el Dolce & Gabbana Light Blue, y aún así sigue teniendo bastante repercusión, pero en este caso es porque la fragancia en sí es buena y podemos darle un chance. Ahora bien, en cuanto a su fragancia como tal, el Rep Temptation tampoco me agrada demasiado. Tiene unos toques que se pueden llegar a sentir demasiado metálicos, incluso en ocasiones en el cual el perfume debería tener punto a favor. Es decir, no necesariamente me lo he puesto en ocasiones donde no tiene la mejor capacidad, sino que me lo he puesto en diferentes situaciones y aún así ese toque metálico, ese toque a cilantro bastante marcado, pudiera llegar a ser bastante desagradable para muchos, incluso pudiera darte un poquito de dolor de cabeza. A la salida sí se le siente bien ese toque de naranja amarga, pero es algo rápidamente que se diluye en el aire. A la salida suele tener un toque un poco también alcohólico, por lo que hace ver que para un eau de parfum no debería pasar, ya que no debería sentirse tan diluida la fragancia en sí en el alcohol, pero esto es lo que vas a sentir. ¿Cuál fragancia yo te recomiendo muchísimo más que esta? Bueno, puede ser el On Told de Armaf. Te lo puedo dejar en la etiqueta y aquí debajo en la descripción, que también le hice un video reseña para que lo cheques. Este sí verdaderamente yo te lo recomiendo bastante porque en cuanto a rendimiento es muchísimo mejor que este y la fragancia en sí no es tan molesta, no se llega a sentir ese toque tan metálico significativo en esta fragancia, que pese a que tiene un gran parecido con el Baccarat, esto definitivamente lo eclipsa totalmente. En conclusión, Zara Rep Temptation para nada es una fragancia de compra ciegas. Tienes primero que, y te hago hincapié en esto, probarlo antes de adquirirlo. ¿Por qué? Sencillamente, el público está bastante dividido en lo que verdaderamente funciona como debe y la otra contraparte en lo que no funciona para nada y la inversión no vale la pena, pese a que es una fragancia no muy cara, pero para lo que da sí te va a salir cara. Así que te recomiendo encarecidamente que si de verdad ya te vas por los Zara, primero pruébatelo antes de adquirirlo, y si simplemente quieres una fragancia como tal
no el Herb Temptation, sino la fragancia. Y hay muchos perfumes ahí inspirados en el Baccarat. Pues el Armaf Untold, Clos de Noir Untold, es para mí uno de los mejores perfumes afianzados a la inspiración del Baccarat Rouge 540. Así que el Zara Herb Temptation para mí no ha valido absolutamente la pena y no lo recomiendo en compra a ciegas. Así que quiero también invitarte a que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido y ahorres tu dinero y hagas una mejor inversión. Ahí te dejo el Zara Herb Temptation. Cuéntame tu opinión.